Buenas tardes, bienvenidos a Épica 100.100, la entrega del recinto impreso, justo este que están viendo en mis manos y que se tardó casi más de un año en poderlo tener en nuestras manos. ¿Por qué? Por el travieso y maléfico COVID-19, que todo lo atrasó y lo alentó. Bien, pues ya vamos a tener en Editorial Unizan una serie de más de 100 entrevistas para hacer la entrega en persona y a veces a la distancia por situaciones lógicas y reales que no viven en este país o no podemos visitarlos por COVID-19, lo repito, pero este libro impreso tengo el orgullo de hoy hacérselo entregar a alguien que estuvo desde el principio del proyecto y que nos acompaña gustosamente, la maestra Dulce María Márquez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Cómo te sientes? Ya tienes ahí tu recinto impreso y que viviste esta iniciativa y este proyecto desde un inicio, desde que nació la idea, porque eres una pieza muy importante en Editorial Unizan. Platícale al público, por favor, Dulce, ¿de qué te encargaste tú? Pero primero, ¿qué pensaste cuando se te invitó a participar en este proyecto de Épica 100.100? ¿Qué pasó por tu cabeza? Pasaron mil cosas. Primero, estoy muy contenta porque ya por fin lo tenemos en manos. Ya es un proyecto hecho realidad. Y bueno, pasaron mil cosas por mi cabeza. No pensé en primer momento que fuera a llegar tan lejos el proyecto. Más bien me quedé corta de lo que pudo haber pasado por mi mente, que sobrepasó más el proyecto. Yo estuve desde el principio, desde el primer momento en que se empezó a planear el proyecto de Épica, en espera de las narrativas. Los primeros días, desde que salió la convocatoria, pues no llegaban las narrativas. En el primer momento en el que llegó la primera, fue pues emocionante, ya creo que lo comentamos en algún otro momento, que fue emotivo, y pues de ahí se desataron el resto y fue empezar a clasificar todas las narrativas, prepararlas, archivarlas, imprimirlas para darles lectura, para irlas seleccionando, para irlas analizando. Y después de eso ya empezaron la edición del libro. Perdón que te interrumpa, Dulce, pero vamos a regresarnos a dos momentos. Primero, sí, cuando llegó la primera después de mucho tiempo fue una euforia en toda la editorial. Y entonces creíamos que esto era algo idílico, utópico, ¿no? Pero regresándonos un poquito antes, ¿qué sentiste cuando se te platicó el proyecto? Porque hubo gente que lo criticó, hubo gente que dijeron, perdón, ¿cómo? ¿Cómo van a convocar a 100 maestros a escribir cuando todos están ocupados resguardándose de COVID-19? ¿Será un idealismo, un sueño utópico? ¿Qué pasó por tu cabeza? Desde el principio, pues creí en el proyecto. No tenía la certeza cómo iba a tener respuesta, pero creo que desde el inicio fue motivador, sí, aliciente.
Sí, fue motivador al momento en el que creímos que podíamos llegar con cada uno de los docentes a saber cuál era lo que estaba pasando, cada uno de ellos. Tú estabas envuelta en una dinámica ejecutiva y administrativa y operativa muy intensa. Bien, cuéntanos un poquito de la parte personal. ¿Las leías? Cuando llegó la primera, ¿resististe la curiosidad de por lo menos darle una leidita, saber de qué estaban hablando, y luego la segunda y luego la tercera? Porque les recuerdo, querido público, que todos llegaban en seudónimo. Al jurado y a su servidora Dulce la pasaba con seudónimo. Yo no sabía si era un hombre o una dama, y no sabía su edad, ni de qué estado u origen era. Yo no sabía nada. Igual se las pasó ella así a todo el jurado, pero ella sí sabía el nombre, sabía su procedencia, sabía la edad, sabía el grado, sabías todo, pero lo mantuviste en tu caja fuerte, muy éticamente guardado. Pero sí te dabas la oportunidad de darles una ojeada y leerlas. ¿Qué sentías? Al principio no. Cuando llegó la primera fue tal cual recibirla, meterla en su sobre y entregarla al comité para que pudiera leerla, evaluarla, así es. Obviamente sabía quiénes eran de nombre, nada más, porque pues no los conocíamos, pero sí supe quiénes, por lo menos sus nombres, de dónde eran, a qué nivel ejercían, de acuerdo a lo que nos proyectaban en su currículum. Pero las primeras no las leí, quise dejarlas en secreto para que si llegado el momento había necesidad o era necesario, darles ahí una leída, pero de entrada no. ¿En qué momento te rebasó la curiosidad de echar un ojito y leer poquito? Yo creo que hasta que fueron las entrevistas. Hasta las entrevistas. O sea, un año después prácticamente. Casi. Sí, casi. O sea, guardaste total secrecía. ¿Por qué? Quise dejarlo a que saliera el libro. Bueno, no me aguanté, pero quise dejarlo como en esa sorpresa o en esa enigma. Sí, ese enigma que para exactamente lo leyeras sí. Tú solita, en tu casa, en tu estudio, y disfrutarlo, exactamente, sí. Obviamente no fue posible por el momento en el que se llevaron a cabo las entrevistas, pero eso es lo que traté de hacer, dejarlo hasta el final para que me sorprendiera aún más. La parte administrativa, que fue cuando hubo toda una serie de cúmulos de llegadas y llegadas y llegadas, abrumante, ¿cómo lo viviste? Porque hay algo, querido público, que así como ven las narrativas en este libro impreso, así fue como fueron llegando. Nunca nos brincamos una, nunca le dimos o movimos el lugar. Todas respetan la fecha en que fueron llegando, ¿sí o no? Sí, es correcto. ¿Y cómo te abrumaste cuando eran demasiadas las que te llegaban? Porque a veces te llegaban 10 en un solo día. Sí, al principio fue tranquilo porque pues llegaba una, llegaban dos, llegaban tres, pero sí hubo un momento en el que yo me sentí abrumada o me sentí rebasada porque sí me llegaban muchas en un día y trataba pues primero de extraer la información, pero hubo un momento en el que le di prioridad primero a imprimirlas, entregarlas
y ya como fuera posible durante el día o durante los siguientes días, entonces ya empezar a organizar la información. Pero eso fue lo primero, ir clasificándolas o irlas enumerando para no perder la secuencia de las que se recibían. ¿Hubo algún momento en que algunos de los participantes te abrumaban con preguntas de ¿y cuándo va a salir el libro? ¿Y quedé o no quedé? ¿Qué pasó con mi narrativa? ¿Hubo esa parte? Sí, no fue al principio, fue casi al final que empezaban a preguntar los maestros que la primera pregunta que sucedió o que recibí fue si habían quedado o no dentro, que se habían sido seleccionados. Hasta que se supo quiénes habían sido seleccionados, hasta entonces se les notificó. Y posteriormente las preguntas han sido frecuentes, bueno, ya no, porque ya se sabe que ya salió el libro, pero sí fueron seguidas las preguntas en las que los maestros pues tenían inquietud de saber cuándo iba a salir el libro. Pues este es el primer libro que hemos entregado, pero vamos a ir entregando más de 100. Es demasiado difícil porque COVID-19 todavía se interpone en el camino y en la brecha del desarrollo natural del proyecto. Vamos a tener que ir a trasladarnos a las escuelas donde los maestros están dando sus clases para hacerles entrega del libro impreso. Pero eres la primera que lo recibes porque eres la primera que participó en el proyecto a la par con tu servidora. ¿Qué sientes al tenerlo ahorita en tus manos? Pues se siente mucha emoción, se siente satisfacción también por haber sido parte de y por poner ese granito de arena en cada una de las etapas, y eso se siente. Dulce, muy agradecida contigo. Tú fuiste parte del proyecto, sin ti no hubiera sido posible. Lograste amalgamar y administrar perfectamente bien y darle su lugar a cada narrativa, a cada docente, aún sin conocerlo. Y esto, y dentro de estas páginas está el mérito, está tu nombre como editora y parte de la edición de este libro. Gracias, gracias infinitas a ti. Y felicidades. Muchas gracias a ti, doctora. Hasta luego. Querido público, pues ya, esta promesa es una realidad. Nos vemos mañana con nuestro próximo entrevistado y entregar el recinto impreso. Buenas noches.